Tema 13. Administración consultiva y de control. Apartado 1. Problemas generales y clases de órganos consultivos. Los órganos con competencias resolutorias, estos son órganos activos, necesitan del apoyo técnico de otros para preparar sus decisiones, desarrollándose la actividad consultiva a través de técnicas de diversa naturaleza, discernibles en función de la estructura de los órganos que la cumplen y de la forma de comunicación con el órgano activo al que asesoran. En la actualidad se observa que la posibilidad para los órganos activos de solicitar consultas y asesoramientos, opiniones formales o informales, está originando una cierta paralización de la acción administrativa. En parte esto se debe a la falta de asistencia y asesoramiento que parecen padecer los órganos de decisión y tras la que en muchas ocasiones se oculta el miedo a la responsabilidad que se intenta eludir, retrasar o compartir sobre pretexto de un mayor estudio de la consulta de otros órganos dentro y fuera de la administración, fenómeno este en auge e incluso de la participación de los administrados a través de un sinfín de audiencias, encuestas e informaciones públicas. Entre las técnicas consultivas clásicas destaca la colegialidad, presente en el absolutismo y potenciada desde la administración napoleónica en los países continentales, en aplicación del principio de que deliberar y juzgar es función de muchos y ejecutar es función de uno solo, así como por la correspondiente separación entre órganos activos y consultivos. La razón de este formalismo hay que verla en el hecho de que estos órganos cumplen, a la vez que una función asesora, una cierta función de garantía respecto de los administrados, ya que la estructura colegial hace presumir una cierta neutralidad necesaria porque a veces el órgano colegiado consultivo ejerce, como el Consejo del Estado francés, funciones judiciales. Muy distintos son los órganos consultivos de apoyo inmediato que asesoran a los órganos operativos sin seguir un procedimiento formalizado y de los que son un simple instrumento sin relevancia externa. Aunque se compongan de varias personas, la estructura de estos órganos no es colegial sino jerárquica, no produciéndose por ende votaciones que lleven a la formulación del informe como expresión del parecer u opinión propia del conjunto. Apartado 2. El Consejo de Estado. Subapartado 1. El Consejo de Estado en la Constitución de 1978, su naturaleza y funciones. Perdidas las características funcionales y orgánicas que históricamente determinaron su creación, el Consejo de Estado pudo haber sido silenciado por la Constitución de 1978 e incluso suprimido por una simple ley ordinaria. Sin embargo, el Consejo de Estado aseguró su continuidad institucional porque los constituyentes de 1978 lo citaron para exigir su dictamen preceptivo en la delegación de materias de titularidad estatal a las comunidades autónomas y, sobre todo, porque lo configuraron como el supremo órgano consultivo del Gobierno, remitiendo a una ley orgánica la regulación de su composición y competencia. La continuidad del Consejo en los términos de la Ley de 1944 quedó así asegurada por la citada Ley Orgánica de 1980, que lo configura también como órgano consultivo con separación orgánica del Gobierno, pero cuyos miembros son todos, en su mayoría de nombramiento gubernamental y con iguales competencias a las del régimen anterior. El Consejo de Estado se puede definir como un órgano consultivo independiente con funciones de control. El Consejo de Estado puede valorar aspectos de oportunidad y conveniencia en el ejercicio de sus funciones cuando lo exija la índole del asunto. Ahora bien, esta separación orgánica en el sentido de que no lo preside el presidente del Gobierno, pues tiene uno propio, ni forman parte de él los ministros como ocurre en Francia y en la versión española tradicional, más el carácter preceptivo o en algunos casos vinculante de sus dictámenes, permiten cuestionar sobre su naturaleza, es decir, plantear la cuestión de si el Consejo de Estado es un órgano consultivo o si se trata más bien de un órgano de control.
La calificación como órgano de control parece la más adecuada en términos generales, con esos datos de la independencia funcional y de la intervención preceptiva que parecen establecidos en función de asegurar o preservar determinadas aplicaciones del ordenamiento jurídico de una intervención e interpretación exclusiva del gobierno o de la administración, por muy bien que pudiera estar asesorada por otros órganos. La caracterización como órgano de control, pese al apelativo de consultivo, se desprende asimismo de las garantías de que se le inviste, que son las propias de los órganos judiciales. Por lo tanto, ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia, y por la finalidad de sus intervenciones se velará por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, propias también de aquellos. Fuera de las materias en las que es preceptivo su dictamen, el Consejo de Estado actúa como órgano consultivo en cualquier asunto que lo estimen oportuno el Gobierno o demás miembros de éste y los consejeros de las comunidades autónomas. Esta vía se utilizará normalmente, más que por la real necesidad de la asistencia técnica, para supuestos en el que el órgano consultante desee reforzar o descargar parte de la responsabilidad de su decisión en la autoritas institucional del Consejo. Por último, el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 ha convertido al Consejo del Estado, pero solo parcialmente, en órgano constitucional decisorio de los conflictos de competencia entre la Administración y los tribunales. Ahora, con la creación de un órgano llamado Tribunal de Conflictos de Jurisdicción por la Ley Orgánica 2/1987, paritario de 2 magistrados del Tribunal Supremo y 3 consejeros permanentes del Consejo de Estado, presidido por el presidente del Tribunal Supremo con voto de calidad, el Consejo va a participar directamente a través de estos consejeros en la resolución de los conflictos, adquiriendo así sobre ellas y los tribunales una dimensión de superioridad política y jurídica que tampoco se corresponde con su caracterización como órgano consultivo del Gobierno. A propósito de esta función, la sentencia del Tribunal Constitucional 59/1990 ha declarado, frente a la pretensión de algunas comunidades autónomas de que cuando los conflictos les afectasen los consejeros de Estado fuesen sustituidos por representantes de la respectiva comunidad, que la Comisión no es un órgano de composición paritaria integrado por representantes de las partes en conflicto que ostenta capacidad y disposición sobre el objeto de la controversia. En definitiva, tanto la jurisdicción que corresponde a los tribunales como la competencia propia de la Administración son irrenunciables, no existiendo sobre ellas facultad alguna de disposición o transacción, afirmando asimismo que, a pesar de estar definido en la Constitución como supremo órgano consultivo del Gobierno, el Consejo de Estado tiene en realidad carácter de órgano del Estado con relevancia constitucional al servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución establece, resultando así de su composición y de sus funciones consultivas que se extienden también a las comunidades autónomas. Subapartado 2. Composición. Además del presidente, nombrado libremente por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos del Estado, el Pleno del Consejo se compone de los consejeros permanentes, consejeros natos vitalicios, consejeros natos, consejeros electivos y un secretario general. Los consejeros permanentes constituyen el elemento estable y profesional del Consejo, con estatus económico igual o superior a los magistrados del Tribunal Supremo, y les corresponde la presidencia de las secciones en que se divide el Consejo, y junto con el presidente, el secretario general, forman la comisión permanente. Los consejeros permanentes son los titulares de cargo público más protegidos de todo el Estado,
pues son nombrados por el Gobierno con carácter inamovible, sin límite de tiempo, injubilables por edad, lo que convierte a la Comisión Permanente en un asilo de ancianos, dicha sea sin menosprecio de estos. Esta garantía de independencia resulta excesiva si se compara con la limitación temporal en cargos estatales necesitados por su función de una superior estabilidad, como los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de una mayor permanencia que les ponga a cubierto de la necesidad de obtener compensaciones en forma de otros nombramientos del Poder Ejecutivo al término de su mandato. Por otra parte, los consejeros electivos, sin retribuciones fijas, en un número de 10, son nombrados también por el Gobierno por un periodo de 4 años entre personas que han ostentado cargos relevantes en cualquiera de los poderes del Estado. Estos son diputados, senadores, ministros, presidentes de autonomía, embajadores, etc. Entre los 10 electivos, 2 habrán de haber desempeñado el cargo del presidente del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Autónoma por un periodo de mínimo de 8 años y su mandato será pues de 8 años. Por su parte, son consejeros natos los que ostentan determinados cargos públicos que, con excepción del presidente del Consejo General de la Abogacía y de los presidentes de reales academias, son consejeros natos no vitalicios del Consejo de Estado. Son de nombramiento gubernativo entre el fiscal general del Estado, director general de lo contencioso, presidente de la Comisión General de Codificación y el director del Centro de Estudios Constitucionales. Conservarán su condición en tanto ostenten el cargo determinante de su nombramiento. Ostentan la condición de consejeros natos vitalicios todos los expresidentes del Gobierno que decidan incorporarse al Consejo. Además de formar parte del Pleno del Consejo del Estado, podrán desempeñar las funciones y cometidos que se prevean en el Reglamento Orgánico, el cual incluirá las disposiciones pertinentes respecto de su eventual cese, renuncia o suspensión en el ejercicio efectivo del cargo de consejero nato, y su estatuto personal y económico será el de los consejeros permanentes, es decir, con sueldos del máximo nivel, sin perjuicio del que les corresponda como expresidentes del Gobierno. Junto al Pleno y la Comisión Permanente, que la integran el presidente del Consejo y los consejeros permanentes, está la Comisión de Estudios, cuyo presidente es también el del Consejo y está integrada por 2 consejeros permanentes designados por el Pleno a propuesta de su presidente y un secretario general. El Consejo de Estado está asistido por un cuerpo de letrados. De entre la superior categoría de estos, los letrados mayores, se nombra el secretario general del Consejo. Las unidades operativas del Consejo son las secciones, en número de 10, presididas por un consejero permanente. Subapartado 3. Competencias. El Consejo de Estado debe emitir informes en cuantos asuntos sometan a su consulta el Gobierno o sus miembros. Asimismo, el Pleno o la Comisión Permanente podrán elevar al Gobierno propuestas que juzgue oportunas acerca de cualquier asunto que la práctica y experiencia de sus funciones le sugiera. La composición y competencia del Consejo de Estado se encuentra regulada en una ley orgánica específica que regula estas materias. El Pleno deberá ser consultado sobre materias que se refieren a anteproyectos de reforma de la Constitución cuando la propuesta no haya sido elaborada por el propio Consejo. Anteproyectos de leyes o de disposiciones reglamentarias que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento y desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo, ejercicio de la función legislativa y reglamentaria, como sobre los proyectos de decretos legislativos, es decir, los que desarrollan una ley de bases, y anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativa, cualquiera que fuere su rango y objeto, que afecten a la organización, competencia y funcionamiento del Consejo de Estado.
Asimismo, el Pleno deberá informar en materia de relaciones internacionales sobre las dudas o discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de tratados, convenios o acuerdos internacionales en los que España sea parte, acerca de los problemas jurídicos que suscite la interpretación o cumplimiento de los actos y resoluciones emanadas de organizaciones internacionales o supranacionales y sobre las reclamaciones que se formalicen como consecuencia del ejercicio de la protección diplomática y las cuestiones de Estado que revistan el carácter de controversia jurídica internacional. También deberá informar sobre las transacciones judiciales y extrajudiciales acerca de los derechos de la hacienda pública y para sometimiento o arbitraje de las contiendas que se susciten respecto a las mismas, sobre la separación de consejeros permanentes y sobre los asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión. Sobresalen aquellas cuestiones que tienen relación con el control de la potestad reglamentaria que se ejercite en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales o en ejecución de las leyes, así como de sus modificaciones. Las sentencias del Tribunal Supremo de 1987, confirmadas por las de 1987 y 1989, pusieron de entredicho esta competencia al privar de la sanción de nulidad a los reglamentos dictados en ejecución de ley sin previo dictamen del Consejo de Estado, aduciendo que dicho informe es un trámite que tiene por finalidad efectuar ex ante un control de la legalidad de la norma que se pretende elaborar y que puede ser suplido por razones de economía procesal por el control ex post del Tribunal Supremo durante el proceso. En contra de la sentencia, también la Sala Especial de Revisión en 1989 afirmó que a través del informe preceptivo el Consejo de Estado ejerce un control preventivo que no es mero formalismo, corrupción o perversión de la forma, sino que actúa como una garantía profiláctica preventiva para asegurar en lo posible el imperio de la ley, por lo que no es correcto volatizar este trámite de informe sobre el conjunto de la disposición y sustituirlo por un control judicial posterior, casi siempre casuístico o fragmentario y siempre eventual, normalmente tardío y en definitiva escasamente eficaz. También deberá informar la Comisión Permanente sobre determinados supuestos de relaciones del Estado con las comunidades autónomas, como los anteproyectos de ley orgánica de transferencia o delegación de competencias estatales a las comunidades autónomas, control del ejercicio de funciones delegadas por el Estado a las comunidades autónomas e impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo o posterior a la interposición del recurso. En este último caso, el Gobierno acordará en la misma sesión interponer el recurso y formular la consulta. Asimismo, se asignan a la Comisión Permanente las tradicionales competencias consultivas sobre los conflictos de atribuciones entre los distintos departamentos ministeriales, sobre nulidad, interpretación y resolución de los contratos y concesiones administrativas, cuando se formule oposición por parte del contratista. Asimismo, concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito y concesión de monopolios y servicios públicos monopolizados. De posterior atribución son las de informar los recursos administrativos de súplica o alzada que deban conocer en virtud de disposición expresa de una ley el Consejo de Ministros, las comisiones delegadas del Gobierno o la Presidencia del Gobierno, recursos administrativos de revisión, así como la revisión de oficio de las disposiciones reglamentarias y los actos administrativos en los supuestos previstos por las leyes con carácter preceptivo, y sobre reclamaciones que concepto de indemnización de daños y perjuicios se formulen ante la Administración del Estado a partir de 6.000 euros o de la cuantía superior que establezcan las leyes.
A la comisión permanente se atribuye asimismo y con carácter residual todo asunto en que se diga que debe consultarse a la comisión permanente o al Consejo y no se atribuya la consulta al Pleno. La Comisión de Estudios, por su parte, creada por la Ley Orgánica 3/2004, ordenará, dirigirá y supervisará a la realización de los estudios, informes o memorias encargados por el Gobierno y, una vez conclusos, emitirá juicio acerca de su suficiencia y adecuación al encargo recibido. Elaborará asimismo las propuestas legislativas o de reforma constitucional que el Gobierno encomiende al Consejo de Estado. Para la elaboración de estudios, informes y propuestas podrá llegar a acuerdos de colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y por último, no el Consejo de Estado como corporación, pero sí sus miembros más profesionales, que son los consejeros permanentes y los letrados, pueden, según una vieja tradición de la que prácticamente no se ha hecho uso, ser investidos por el Gobierno de determinadas misiones que la Ley Orgánica define como desempeño de cometidos especiales y participación en comisiones de estudio para cuestiones de singular relevancia o interés público. Subapartado 4. Funcionamiento. El Consejo puede solicitar directamente al órgano consultante que se complete el expediente con cuantos antecedentes, informes y pruebas estime necesario, incluso con el parecer de los organismos o personas que tuvieran notoria competencia en las cuestiones relacionadas con los asuntos sometidos a dictamen. Sin embargo, el dictamen será preceptivo para las comunidades autónomas que carezcan de órgano consultivo propio en los mismos casos previstos por la ley para el Estado, cuando hayan asumido las competencias correspondientes. Tras la última reforma de su ley orgánica, el Consejo de Estado se ha configurado como el órgano supremo consultivo únicamente del Gobierno del Estado, ajustándose así a la dicción literal del artículo 107 de la Constitución española. Según la interpretación del Tribunal Constitucional, cuando una ley exige el dictamen previo del Consejo de Estado, este puede ser sustituido por el dictamen de órganos de similares características que, en virtud de sus competencias de autoorganización, hayan podido crear las comunidades autónomas, siempre que aseguren su independencia, objetividad y rigurosa cualificación técnica, y que la intervención del órgano consultivo autonómico excluye la del Consejo del Estado, salvo que la Constitución española, los estatutos de autonomía o la ley autonómica establezcan lo contrario para supuestos determinados. Apartado 3. Asesoramiento jurídico, representación y defensa en juicio de la Administración. El crecimiento de las tareas y de la organización administrativa ha hecho sentir la necesidad de crear un servicio permanente de asesoramiento jurídico de la Administración del Estado, supuesta la concreción de las funciones de los consejos del Estado a funciones contenciosas o consultivas sobre grandes temas y no necesariamente de carácter jurídico. Por otra parte, la función de asesoramiento jurídico del Estado habría de vincularse orgánicamente a los cometidos de su representación y defensa en juicio, por lo que normalmente convenía que una misma organización y cuerpo de funcionarios asumiese todas estas misiones, como ha ocurrido con el cuerpo de abogados del Estado. Esto no significa, sin embargo, que el mismo abogado del Estado que asesora en un organismo o departamento ministerial sea el mismo que defiende después el asunto en la vía jurisdiccional. Los servicios de asesoramiento jurídico de carácter general nacen vinculados a los ministerios de Hacienda. En España, el servicio de asesoramiento jurídico nació también en el Ministerio de Hacienda y en su Dirección General de lo Contencioso, servido por un cuerpo de funcionarios, esto es el Cuerpo de Abogados del Estado, con unidades orgánicas, o sea, abogacías del Estado, en todos los departamentos ministeriales, en algunos organismos autónomos y en todas las delegaciones provinciales de Hacienda.
Los abogados del Estado aparecen como abogados del Ministerio de Hacienda y conseguirán extender su función a otras ramas de la Administración, asumiendo su representación y defensa en el juicio. Pero el asesoramiento jurídico no ha sido competencia exclusiva del Cuerpo de Abogados del Estado y en el Ministerio de Justicia la función asesora corría a cargo de los cuerpos de letrados de la Dirección General de los Registros y del Notariado y del Cuerpo de Letrados del Ministerio de Justicia. En la Administración Militar se encomienda a los cuerpos jurídicos de la defensa. Tras la Ley 52/1997 de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas, los abogados del Estado lo son exclusivamente de este, pero no de las administraciones autonómicas y entes locales que han creado sus propios cuerpos de funcionarios letrados o se sirven de abogados libres. Dentro del Estado tampoco asumen el asesoramiento jurídico del Ministerio de Defensa, que corresponde al cuerpo jurídico de la defensa, ni la representación y defensa en juicio en el ámbito de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que asume el cuerpo de letrados de la Administración de la Seguridad Social. Sin embargo, los abogados del Estado podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus organismos y órganos constitucionales, cuando los procedimientos se sigan por acto u omisiones relacionados con el cargo. Apartado 4. Los órganos de control interno. Los órganos de control interno más importantes son la intervención general y las inspecciones de servicios. El control del funcionamiento de la Administración se ejerce de forma externa por el Parlamento y el Defensor del Pueblo, por los tribunales de justicia y por el Tribunal de Cuentas. Además, la Administración dispone de órganos propios que ejercen un control interno desde el propio seno de su organización. La distinción del control sobre la Administración en el externo e interno, que atiende al lugar de radicación del órgano que lo ejerce, debe ser completada con la división de la actividad de control en razón de la finalidad perseguida. Esta perspectiva nos sitúa ante la realidad de dos formas muy diferenciadas. La primera es el control que alcanza a los aspectos contables y financieros, y la segunda es el que incide sobre la adecuación de la actividad material del organismo con los fines que tiene encomendados. El control interno más importante es el que se vincula y se ejercita a través del principio de jerarquía. Los superiores controlan constantemente la actividad de los órganos inferiores y, si este control fuera eficaz, completado además con el principio de responsabilidad ministerial sobre los servicios a su cargo, los demás controles, tanto internos como externos, no se habrían desarrollado en forma tan espectacular. Subapartado 1. Ministerio de Hacienda como órgano de control interno y la intervención general. El Ministerio de Hacienda, a través de la intervención general de la Administración del Estado y, en parecidos términos, las consejerías de Economía de las comunidades autónomas, son los órganos ordinarios de control económico de sus respectivas administraciones. Este control, de naturaleza preventiva e interna, actúa sobre el procedimiento de todos los gastos públicos, para cuya efectividad se exigen varias condiciones o requisitos a cargo de diversos órganos. 1. La ordenación del gasto corresponde al ministro o jefe del órgano competente en razón de la materia. 2. El gasto no puede comprometerse sin que se acredite la existencia de crédito disponible. Es aquí donde actúa la intervención mediante la toma de razón o intervenido, cuya función consiste justamente en verificar que el gasto ordenado está dentro de las partidas presupuestarias de que puede disponer la autoridad ordenadora del gasto. Y 3. Comprometido el gasto, viene la fase de pago, fase material, que es también de la competencia del Ministerio de Hacienda, salvo los supuestos de delegación de organismos con ordenaciones de pago propias, como es el Ministerio de Defensa, y delegaciones de Hacienda para pagos periódicos y fijos. También en esta fase actúa la intervención.
A través de este sistema se pretende hacer más difícil las malversaciones y los gastos irregulares. El peligro está en que, sobre pretexto de la fiscalización presupuestaria y contable, la intervención bloquee la competencia ordenadora de cada organismo mediante la negativa o retraso del intervenido. Esto es ciertamente lo que viene ocurriendo en la administración francesa, donde los controladores financieros y los tesoreros pagadores comenzaron ejerciendo un control estrictamente contable sobre la regularidad del gasto, verificando únicamente la concordancia entre el objeto y cuantía del gasto y del crédito presupuestario, para pasar a un control sobre la oportunidad del gasto mismo. De esta forma, el control se extiende al aspecto financiero y a la rentabilidad económica, temas indisolublemente unidos al ejercicio de cualquier competencia material o actividad administrativa. La situación ha llegado a que los autores franceses señalan la existencia de un control horizontal ejercido por el Ministerio de Finanzas, al que se considera como un superministerio. Del exceso en los controles se culpa al mito de una administración perfecta, mito que no tiene en cuenta que los controladores pueden ser, cuanto menos, tan imperfectos como la administración que pretenden controlar. En el caso de los organismos autónomos, la posición del Ministerio de Hacienda está reforzada porque el funcionario de este ministerio lleva la contabilidad material, colaborando activamente con el interventor. El control de la actividad contractual de la Administración del Estado lo actúa el Ministerio de Hacienda a través de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, y que, a pesar de su nombre, tiene más de órgano de control que de consulta, por ostentar importantes competencias operativas y controladoras sobre los contratistas y los contratos del Estado. Subapartado 2. Las inspecciones de servicios. La función inspectora en la administración pública puede tener por destinatario a los administrados o a la propia organización y a sus funcionarios. En el primer caso se trata de asegurar, o en su caso corregir, la observancia de las disposiciones generales y resoluciones de la Administración por los ciudadanos. En el segundo caso, lo que se persigue es asegurar, vigilando un grado óptimo en el funcionamiento de la organización administrativa, y recibe por ello el nombre de inspección de servicios. La tarea principal de las inspecciones de servicios es una función de 1. El control sobre el propio aparato y sus servidores, pero también realizar algunas funciones operativas y de asesoramiento de los administrados. Y 2. El control de las inspecciones de servicios puede cubrir el ámbito de función del Ministerio o limitarse a controlar la actividad de una dirección general u organismo inferior. Suele recibir el nombre de inspección general y vincularse a los altos niveles de la jerarquía administrativa, esto es, ministro o subsecretario. Los cargos de inspectores se proveen normalmente a través de dos sistemas: cargos y funcionarios de mayor categoría y antigüedad en cada cuerpo, estos son inspecciones tradicionales en armas y cuerpos militares, o se constituye un grupo o cuerpo especial de inspectores al que se accede por nombramiento discrecional entre determinadas categorías de personas, o bien por concurso u oposición entre los ya pertenecientes a otros cuerpos del Ministerio. En todo caso, el problema central de los cuerpos de inspección es el de asegurar una cierta independencia respecto de los funcionarios que han de ser controlados. Todas las inspecciones de servicios de la Administración Pública se intenta dirigir y coordinar en la Secretaría de Estado para la Administración Pública, y a este efecto se ha creado en aquella una Inspección General de Servicios de la Administración Pública con categoría de Dirección General y una Comisión Coordinadora de Inspecciones Generales. Apartado 5. Los tribunales de cuentas. Los tribunales de cuentas llevan a cabo un control externo contable, financiero y de carácter sucesivo que tiene lugar sobre una actividad administrativa ya realizada. Subapartado 1. El Tribunal de Cuentas del Estado.
Según el artículo 136 de la Constitución española, el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de aquellas en el examen y comprobación de la cuenta general del Estado. Además, el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que a su juicio se hubiere incurrido. El precepto aludido ciñe, pues, la competencia del Tribunal de Cuentas del Estado al sector público estatal. Sin embargo, otro precepto de la Constitución española extiende su competencia al control económico y presupuestario de las comunidades autónomas, y la Ley Orgánica del propio Tribunal 2/1982 incluye en una amplia y atrevida interpretación del término constitucional sector público estatal a las corporaciones locales. En la actualidad mantiene el carácter jurisdicción administrativa especializada, pero sujeta a posterior revisión jurisdiccional contencioso-administrativa para las resoluciones del Tribunal de Cuentas cuando declaran la responsabilidad contable de los funcionarios y de cuantos manejan fondos públicos. Estas resoluciones son susceptibles de recurso de casación y revisión ante el Tribunal Supremo. Ahora bien, este ámbito jurisdiccional, donde la jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena, es muy limitado, ya que hay que considerar preferentes las determinaciones y fijaciones de hechos que lleven a cabo sobre los mismos asuntos la jurisdicción penal y la contencioso-administrativa, cuando revisen eventuales condenas penales, sanciones disciplinarias o resoluciones administrativas en que se declare la responsabilidad penal, disciplinaria o civil de los funcionarios respecto de la Administración. La función más importante del tribunal es la función pública fiscalizadora, que, a diferencia de la anterior, no declara responsabilidades personales directas para los gestores públicos ni es susceptible de recursos. Esta función consiste en valorar el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficacia y economía, y se ejerce en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos y sobre los contratos, la situación y variaciones patrimoniales, los créditos extraordinarios y suplementarios y demás modificaciones de los presupuestos. El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de informes o memorias ordinarias o extraordinarias y de mociones o notas que se elevarán a las Cortes Generales y se publicarán en el BOE o a la Asamblea Legislativa de la respectiva comunidad autónoma para la publicación también en su BOE. El Tribunal de Cuentas hará constar infracciones, abusos o prácticas irregulares que haya observado con indicación de la responsabilidad y medidas para exigirla. Debe remitir a las Cortes Generales el informe o memoria anual y comprenderá el análisis de la cuenta general del Estado y de las demás del sector público, fiscalizando la gestión económica sobre los extremos siguientes. A. Observancia de la Constitución española, de las leyes reguladoras de los ingresos y gastos del sector público y de las normas que afecten a la actividad económico-financiera del mismo. B. El cumplimiento de las previsiones y la ejecución de los presupuestos del Estado, de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales y de las demás entidades sujetas a régimen presupuestario público. C. La racionalidad en la ejecución del gasto público basada en criterios de eficiencia y economía. Y D. La ejecución de los programas de actuación, inversiones y financiación de las sociedades estatales y demás planes y previsiones que rijan la actividad de las empresas públicas y el empleo de las subvenciones con cargo a fondos públicos. Se prevén además unas memorias comunitarias que serán remitidas anualmente a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas para el control económico y presupuestario de su actividad.
Subapartado 2. Los tribunales de cuentas autonómicos. La posible existencia de órganos de control externo autonómicos, denominación que cubre a los consejos, cámaras o sindicatura de cuentas creadas por las comunidades autónomas, no se deduce directamente de la regulación del artículo 136 de la Constitución española, ya que según tal artículo el Tribunal de Cuentas extiende su competencia sobre todas las cuentas y la gestión económica del Estado, así como del sector público, lo que en términos literales engloba a las comunidades autónomas y a los entes locales. De otro lado, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en 3 ocasiones distintas sobre los tribunales de cuentas autonómicos. En síntesis, las conclusiones de su doctrina son las siguientes. 1. Que si bien la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas puede extenderse a todo el sector público, incluidas las corporaciones locales, el ámbito principal y preferente de su ejercicio lo constituye el de la actividad financiera del Estado y del sector público estatal. 2. Que si bien el Tribunal de Cuentas es el organismo fiscalizador de la actividad financiera pública, no tiene por qué ser el único. Solo puede ser supremo cuando existen otros órganos, de ahí que sea supremo pero no único cuando fiscaliza y único pero no supremo cuando enjuicia la responsabilidad contable. 3. Que es posible la existencia de órganos fiscalizadores distintos del Tribunal de Cuentas con la condición de que este último mantenga una relación de supremacía frente a los primeros. Y 4. Que la competencia de los OCEX autonómicos no excluye ni es incompatible con la del Tribunal de Cuentas. Apoyándose en esto, se han creado la Cámara de Cuentas en Andalucía, Aragón y Madrid, la Sindicatura de Cuentas en Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Valencia, la Audiencia de Cuentas en Canarias, el Consejo de Cuentas en Castilla y León, la Sindicatura de Comptes en Cataluña, el Consejo de Contas en Galicia, la Cámara de Contos en Navarra y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en Euskadi.